Lo dicho, la economía, tema excluyente, paralelo al COVID, y por eso hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro invitado Esteban Domecq. Esteban, gracias por estar esta mañana con nosotros. Por favor, gracias a los dos por la invitación, ¿eh? Muy amables. Y cuando Esteban dice los dos, se refiere a nuestro querido amigo y compañero Walter Brown, que con mucha hidalguía y seguramente más talento, me ha suplido en estos programas por ciertas inconvenientes con la salud. Walter, gracias. No, al contrario, acá estamos al pie del cañón y esperemos tenerte completo de aquí en adelante, ¿no? Por lo menos en una sola pieza, si fuera posible. Bueno, Esteban, ya damos por terminadas las sonrisas porque nos toca hablar de economía y queríamos preguntarte antes que nada cómo ves el panorama. Es cierto que presumo yo que el acuerdo con el fondo vino a traer paños fríos a una economía que en realidad lejos está de tener una temperatura normal. Bueno, yo te diría que en materia económica Argentina tiene una acumulación de problemas. Digamos, tenemos una fase de estancamiento estructural que ya lleva 8 años, que empezó en el año 2011, ni bien empezaron a retroceder los precios de los commodities, ahí quedó un modelo económico agotado. En ese marco Argentina transitó varias fases recesivas, la última fue la del episodio 2018-2019, con esa crisis durante la segunda etapa del gobierno de Cambiemos, una crisis de balanza de pagos, en el marco de una economía que seguía operando con importantes desequilibrios. Y en ese contexto, a fines del año pasado, asumió un gobierno nuevo y en el primer trimestre apareció este tremendo shock del coronavirus, ¿no? La economía se metió en el segundo trimestre en un pozo recesivo sin precedentes. Hemos visto indicadores de actividad realmente pocas veces vistos a lo largo de nuestra historia. Y en ese sentido, digamos, Argentina empieza a transitar, yo te diría, en abril hace piso, a lo largo de mayo, junio, julio, agosto, la primera parte de todo un proceso lento que va a llevar tiempo, que tiene que ver con un rebote técnico que se empieza a dar en la medida que se puede ir flexibilizando todas las medidas de cuarentena y de aislamiento que hubo que aplicar para atender la crisis del coronavirus. En ese interín, Argentina atravesando una crisis de deuda desde el 2018, con un puente financiero a través del Fondo Monetario, y bueno, en este marco, digamos, tuvo que encarar toda la reestructuración y ahora de a poco va tratando de normalizar todo ese frente, pero claramente hay un montón o hay una acumulación de problemas que atender y eso va a sentenciar un poco cómo vamos a salir de toda esta situación. Walter. Sí, Esteban, ¿cuáles crees que son los primeros problemas que hay que atender para dejar atrás este momento de profunda crisis que atraviesa la economía argentina? Y si vamos estrictamente a lo coyuntural, que tiene que ver con el año 2020, yo diría que en este segundo semestre la economía tiene 3 grandes condicionantes. El primero es el mismo que tiene todo el mundo, ¿no? Que tiene Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, Alemania y Francia, que es el coronavirus, y por ende es la cuarentena. Ahora, supongamos que la vacuna va a estar el año que viene, pero no obstante eso, digamos, Argentina, al igual que lo que se está observando en el resto del mundo, va a poder seguir flexibilizando paulatina y gradualmente todas las medidas de aislamiento, con lo cual de a poco deberíamos ver que esto que ya se empezó a ver en los meses de mayo, junio, se vaya consolidando y que tiene que ver con este rebote técnico en la medida que uno va dejando atrás todas las medidas de cuarentena. Así que supongamos que ese primer gran obstáculo, que es el tema sanitario, se puede seguir resolviendo, se va a ir resolviendo lentamente. Entonces pasaríamos al segundo gran obstáculo. El segundo es el tema de la deuda. Argentina está con esta crisis de deudas del año 2018, con ese puente que hizo con el FMI. Resolver esta crisis de deuda tenía 3 partidos. Uno primero difícil, que era la reestructuración con los bonistas ley internacional, que es la que se llegó al acuerdo a fines de agosto. Un segundo partido más accesible, que estuvimos conociendo los resultados, que también fueron muy favorables, que tiene que ver con toda la reestructuración de bonos ley argentina. Bueno, acá nos queda un tercer partido que tiene que ver con la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que vence en casi 40.000 millones de dólares en los próximos 3 años, y ahí claramente va a haber que tomar una decisión desde el punto de vista político de qué nuevo acuerdo vamos a solicitarle al fondo para poder reestructurar esta deuda. Yo creo que este es uno de los 2 grandes condicionantes ya propios de la economía argentina, y el tercero, y yo creo que el más complejo, va a ser evitar, digamos, que tengamos en los próximos meses, en este segundo semestre, un episodio de si querés, disrupción cambiaria con fogonazo o aceleración inflacionaria.
Yo creo que uno de los problemas coyunturales más importantes que atender, y va a ser muy importante para esto el presupuesto 2021, es el desequilibrio fiscal y monetario, un desequilibrio que ya arrastraba la economía argentina con un montón de pesos que no podía absorber, con un problema fiscal que no se pudo resolver tampoco al 2019, aunque quedó en términos de déficit primario mucho más cerrado. Lo cierto es que toda esta situación del coronavirus generó un importante agujero fiscal que en el marco de la crisis de deuda solo se fue financiando, solo se pudo financiar con emisión monetaria, y esto dejó mucho más desprotegido todo el frente fiscal y monetario. Entonces se asumió mucho riesgo. Yo creo que lo que hay que atender en los próximos meses claramente es evitar que este desorden monetario termine canalizándose con saltos del tipo de cambio y con una aceleración en el ritmo de inflación. Yo creo que este es el gran obstáculo que tiene ya propio la economía argentina en los próximos meses, clave que el programa económico que se va a empezar a conocer a través del presupuesto 2021, digamos, busque los mecanismos para poder sortear este obstáculo. Si eso sucede y Argentina más o menos puede ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en cómo reestructurar esos vencimientos que hay en los próximos años, Argentina lentamente podría transformar, digamos, ese rebote técnico que te da la salida del coronavirus en una fase de recuperación. Digamos, una fase de recuperación que va a llevar tiempo, pero claramente lo primero que tenemos que atender son estos temas bien de corto plazo, que es coronavirus, que es deuda y que es tema fiscal y monetario. Esteban, en este sentido se ha rumoreado o especulado con que el gobierno cuente con un ingreso extra a propósito del precio de la soja. ¿Esto se vislumbra o es simplemente una expresión de deseos desde la Casa Rosada? Yo creo que puede haber una posibilidad de cerrar con el Fondo Monetario, digamos, un desembolso adicional. Lo que sí está claro que esto va a requerir, digamos, que Argentina directamente vaya, supongo, al acuerdo de facilidades extendidas, y esto va a implicar, digamos, una decisión política bastante fuerte, porque va a implicar que Argentina vaya a buscar, digamos, corregir algunos problemas estructurales de la economía, no solo el problema de la balanza de pagos y la escasez de dólares, sino temas que tienen que ver con por qué esta economía no puede crecer. Y en ese sentido, lo primero que pediría el Fondo Monetario Internacional es una reforma fiscal. ¿Qué vamos a hacer con el tamaño y la asignación del gasto público? En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer con los impuestos, con la presión tributaria? En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer con el tema monetario? ¿Cuánto vamos a dejar que el Banco Central siga emitiendo para asistir a este déficit? Con lo cual probablemente pida una convergencia fiscal o un resultado fiscal mucho más cerrado que ese 4,5 de déficit primario que apuntó el ministro en la última conferencia. Y después seguramente temas de reforma previsional, temas de mercado laboral y demás. Con lo cual yo creo que eso va a depender más que nada de una decisión política, de cuánto este gobierno en el marco de un año de elecciones legislativas, como va a ser el año que viene, el 2021, digamos, está dispuesto a ceder en pos de tener más ajuste, pero más oxígeno, ya sea con un desembolso adicional por parte del fondo o no. Yo creo que ahí va a estar la cuestión y, insisto, esto va a depender más que nada de una decisión política de cuánto quiero que sea estrictamente mi programa y no ceder en esas reformas y jugármela con menos divisas para hacer frente a este desequilibrio, o cuánto quiero recomponer y tratar de sacar presión en el corto plazo en el frente cambiario, pero ceder reformas estructurales en el medio y largo plazo. Walter. Sí, Esteban, hablaste de la escasez de divisas y la pregunta que se hacen todos y que le hacen precisamente al Banco Central, al ministro de Economía, inclusive hasta el propio Alberto Fernández, es hasta cuándo se puede sostener la venta del cupo de $200 para los minoristas. ¿Hay margen para mantener esa política en el cuadro en que se encuentran las reservas hoy? Yo diría que hay un escaso margen para hacerlo. Digamos, el problema cambiar en Argentina es el front de un problema que empieza con el problema fiscal. Digamos, este año Argentina va a tener el déficit fiscal tercero más alto en 60 años, solo superado por el 75 y 76. Tenemos un déficit primario que este año va a estar en la zona de 7 puntos sobre el PBI. Ahí empieza a desplegarse todo el problema que hoy tenés en el dólar. ¿Por qué? Porque este déficit fiscal le sigue una excesiva emisión monetaria como única fuente de financiamiento de este déficit,
porque no tenés fondos anticíclicos, no tenés reservas internacionales, estás en medio de una crisis de deuda, con lo cual el 100% del déficit se financia con emisión. Esta emisión se da en una economía, a diferencia de Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos y demás, que tiene un proceso de inflación disparado desde hace más de 15 años y que ha venido en aumento, con lo cual tirar más pesos a la economía no es inocuo para la economía argentina. Este proceso de inflación disparado se da en el marco de enormes controles de cambio para contener el proceso inflacionario y que no acelere, y esto está generando importantes problemas al Banco Central en términos de acumulación de reservas. Digamos, estos 5 componentes, déficit fiscal, emisión monetaria, proceso inflacionario, esquema de desdoblamiento múltiple, con brecha cambiaria haciéndose cargo del desequilibrio y pérdida de reservas, digamos, es el core de este problema fiscal y monetario que tiene ahí. Y en este contexto, digamos, tenemos un Banco Central que en los primeros 8 meses del año perdió casi 2.000 millones de dólares de reservas. Cuando uno descompone esa pérdida de reservas, ¿qué encuentra? Que el devengado del comercio exterior argentino dejó 8.000 millones de dólares positivo, fenómeno, sobre todo el sector agroexportador es un jugador clave, pero cuando uno va al base caja, de esos 8.000 ya quedan 6.000. ¿Por qué? Porque los importadores, cuando ven esta brecha, empiezan a anticipar todas las importaciones, cancelan préstamos con el exterior, los exportadores empiezan a retasear la liquidación de divisas. Entonces, lo que es 8.000 en el base de vengado termina siendo 6.000 en el base caja, y del otro lado se están yendo 2.000 y pico por intereses, 2.000 y pico por préstamos y otros casi 3.000 por atesoramiento de los argentinos. Entonces, esto que está entrando porque lo deja la soja, el trigo, el maíz y algunos otros sectores exportadores, se termina yendo por el resto de los canales, y esto explica por qué el Banco Central perdió ya en lo que va del año 2.000 millones de dólares de reservas brutas y te diría que alrededor de 6.000 de reservas netas. Entonces, el tema de seguir cerrando el grifo, por ejemplo, bajando ya de los 200 a 100 dólares o cerrarlo definitivamente, no resuelve el problema, y probablemente lo que va a estar generando es que este desorden fiscal que tenemos atrás se canalice con mayor brecha cambiaria y agudice incluso el cuadro de situación. Digamos, si nosotros pensamos, el problema que tiene la Argentina es de nivel de tipo de cambio, yo te diría que no necesariamente. El tipo de cambio oficial tiene un cierto atraso, producto de la estrategia de pisar el tipo de cambio para contener el proceso inflacionario. Pensemos que los 65 pesos que estaban bien para el presidente hace 10 meses, esos 65 a plata de hoy son 85.90, no 74. Entonces tenés cierta apreciación del tipo de cambio oficial, sumado o agravado por la devaluación de las monedas de la región. Por otro lado, el tipo de cambio paralelo, ya sea el contado con liqui, el MEP o el blue, está en una zona de overshoot completamente exagerado, ridículo. Entonces yo diría, desde el punto de vista de nivel, no es tan grave el problema que tiene la economía argentina. De hecho, para el gobierno, cuando hacen la lectura sobre el nivel de tipo de cambio, consideran que es un tipo de cambio más que razonable, que podría ser discutible. A mí me gustaría un tipo de cambio un poco más alto. Pero al margen de eso, el problema que tiene la economía argentina es de desorden fiscal y monetario atrás, que ese excedente de pesos te vienen a correr y quieren escaparse de las cajas de ahorro, de las cuentas corrientes, de los plazos fijos. Y el segundo problema tiene que ver con el esquema de desdoblamiento múltiple, en la cual la brecha cambiaria se hace cargo de ese desorden y genera enormes distorsiones y desincentivos para un correcto funcionamiento del mercado de cambios. Entonces, yo estoy más preocupado por el esquema cambiario que por el nivel. Ahora, si nosotros no corregimos el problema de fondo, no solo vamos a tener que corregir el esquema cambiario, sino que eso lo vamos a tener que hacer en el marco de una corrección del tipo de cambio. Entonces, una profundización de los controles yo creo que puede descomprimir el corto plazo y agudiza todos los problemas en el largo plazo y no nos va a llevar a buen puerto. Yo creo que la lectura tiene que ser en ese sentido en el origen del problema y no en el final, y creo que si el diagnóstico en ese sentido es acertado, podríamos esquivar este tercer y gran obstáculo que tenemos por delante. Ahora, esté avanzando en estas correcciones, cualquiera que se tomen, en el sentido que se decidan, ¿son correcciones oportunas para hacer en un momento en donde la economía está alterada? Quiero decir, pienso en, ¿viste cuántas veces se utiliza la metáfora del paciente? La utilizaba un expresidente, no con mucho suceso, por cierto, pero digo, el paciente está alteradísimo, tiene 50 síntomas distintos y un día tiene 34 de fiebre y otro día tiene 47. En este contexto de alteración, de desquicio, si se quiere, sanitario de la economía, ¿es momento para hacer
cualquier tipo de arreglo? ¿O cuáles Mirá, serían menos sí, daño? siguiendo con la metáfora del paciente, yo diría, la economía tiene dos grandes válvulas, uno es la externa y otro es la fiscal, es como que te digas el corazón y los pulmones. Digamos, la fiebre, que es la brecha cambiaria y esta presión sobre el dólar y por consecuencia, por ende también la inflación, digamos, es el síntoma del problema que tiene la economía argentina. Entonces, cuando uno ve estas dos válvulas, corazón y pulmones, uno lo que observa es la cuenta corriente ya se dio vuelta y hoy está superavitaria. Entonces tenemos una de las dos válvulas que se pone verde, se corrige. Ahora, la otra válvula, en el marco de la crisis del coronavirus y con el arrastre que tenía, digamos, se agudiza y se pone mucho más, se desequilibra mucho más, que tiene que ver con la válvula fiscal. Entonces, eso te está generando que la presión sobre la fiebre del paciente sea muchísimo más grande. La pregunta es si vos vas a intentar que el paciente baje la fiebre lentamente, corrigiendo los defectos problemas, y si la economía te va a dar tiempo para hacerlo. Porque el riesgo que sucede es que en la medida que vos quieras evitar, digamos, hacer esta última operación que requiere la economía para terminar por las buenas y sin que la economía se resienta fuertemente, digamos, que el paciente ya esté curado para meterlo, si querés, en la ruta y que vuelva a caminar, digamos, corres un riesgo de que si sale mal, esa después corrección cambiaria y aceleración inflacionaria puede dejarte en un escenario mucho, mucho más negativo, digamos, y tenemos experiencia en nuestras historias, en los 70 y los 80, donde estos procesos de divergencia fiscal, con excesos de monetización en un contexto de reservas internacionales a la baja, se han pagado con fuertes procesos inflacionarios, importantes fases recesivas, saltos muy importantes de la pobreza. Entonces, yo te diría, creo que hay un espacio para hacer un toqueteo del esquema cambiario, tal vez con una corrección de 10, 20 o 30%, cambiando lógicamente este régimen de desdoblamiento múltiple, que para mí está trayendo mucho más dolores de cabeza que soluciones, y que la economía se resienta poco, donde vos puedas aprovechar el envión que te da el rebote técnico de la salida de la cuarentena y la reestructuración de la deuda, y termines de recalibrar este esquema cambiario para que el Banco Central efectivamente pueda empezar a acumular reservas. Si vos haces esta última operación con precisión, con confianza, con un buen programa macroeconómico atrás, si viene con el aval del fondo va a ser, creo yo, mucho mejor porque va a despejar mucho más las expectativas y por ende por donde se puede encargar la economía argentina. Yo creo que hay bastantes posibilidades de que la economía se resienta poco y que transformemos rebote técnico en recuperación y después tendremos que pensar ya los problemas más estructurales de la economía para transformar esa recuperación que vamos a tener el año que viene en crecimiento para poder efectivamente dejar atrás la fase de estancamiento. Entonces, yo te diría, hay un riesgo, efectivamente hay un riesgo, porque un mal toqueteo del tipo de cambio que no restablezca la confianza, que agrave los desequilibrios macroeconómicos más elementales, nos va a dejar en un escenario de mucho más inflación y tal vez ni siquiera terminamos de corregir los problemas. Entonces, claramente hay un riesgo. Lo que yo te tengo que decir es, si vos no solucionás este problema que tiene el paciente en uno de los dos órganos todavía, más tarde o más temprano ese problema se va agrandando y después, por las buenas o por lo general en la historia de la Argentina es por las malas, se va a terminar corrigiendo y de una manera mucho más dolorosa en términos socioeconómicos. Entonces, yo creo que en ese sentido es clave esta primera señal que va a ser el presupuesto 2021 para ver, bueno, este problema que yo tengo en el corazón, ¿cómo empieza a revertirse? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo este paciente va a empezar después a caminar en la ruta? ¿Esto se sale con más gasto público, más consumo o más inversión y más exportaciones? Bueno, si el diagnóstico no es acertado y las medidas que se tomen, ese presupuesto 2021 no es acertado, digamos, hay un riesgo importante de terminar un escenario peor, digamos. Por el contrario, de vuelta, acertar el diagnóstico, acertar el tratamiento, puede hacer que esta última operación, en el marco de la salida del coronavirus y la restitución de la deuda, sea fácil de llevar adelante y en ese caso ya poder empezar a caminar, sobre todo para el año 2021, ¿no? Walter. Sí, estaba escuchando atentamente el diagnóstico y las posibilidades que puede llegar a presentar el presupuesto, ¿no? Mencionaste el tema del consumo, mencionaste el tema de las exportaciones. Son dos de las vías por las cuales el gobierno ha decidido avanzar, o por lo menos ha hecho algunos anuncios, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver con algunos planes para incentivar el consumo.
Y también en el marco de lo que fue el Día de la Industria, bueno, esta idea de recuperar el sector fabril y poder avanzar en un camino hacia las exportaciones. Ahora, cuando uno mira los números del pasado, y me refiero por lo menos a la última década, y sé que vos tenés números aún mucho más allá de eso, uno observa que la industria, más allá de las declaraciones y de las intenciones, nunca ha terminado de ser el motor de crecimiento de la economía argentina. Y sí, lo que tiene que ver con el sector primario, como mencionabas, las exportaciones vienen por el lado del campo, ¿no? ¿Qué le falta a la Argentina para que la industria sea realmente un motor de crecimiento? Bueno, es una pregunta, Walter, interesantísima y sumamente extensa. Yo te lo voy a responder muy rápidamente. Le falta todo. Digamos, cuando uno analiza los distintos elementos de por qué Argentina no puede desarrollar su sector exportador, sobre todo el que exporta valor agregado, no el de productos primarios, ¿por qué no podemos desarrollar algunos sectores industriales verdaderamente con competitividad genuina, cosa de a la hora de salir a competir al resto del mundo, Argentina tenga productos competitivos? Uno se encuentra con un desplegable de más de 20 o 30 puntos en los cuales la Argentina está en una situación, no, si esto fuesen, si querés, campeonatos de fútbol, digamos, Argentina no está en la B, está en la F, en la G y en la H. Basta con agarrar el informe de competitividad global para ver cómo estamos en materia laboral, en materia de mercado financiero, en materia de logística, en materia de impuestos, de burocracia, de marco legal, de regla de juego, para darse cuenta que Argentina tiene un serio problema en términos de competitividad estructural, y eso explica por qué cada vez que una pyme, una gran empresa, se quiere dar vuelta a ir al resto del mundo para salir a exportar, del otro lado en 2 segundos nos cierran las puertas. Entonces, ahí hay un falso desarrollo, o te diría un desarrollo inconcluso, en el marco de décadas de muchas medidas proteccionistas que nunca procuraron un verdadero desarrollo de algunos sectores para tener o lograr por lo menos competitividad en serio. Entonces, ¿eso quién lo hizo? Bueno, el sector agro claramente, digamos, está, de hecho, es punta a nivel mundial en términos de tecnología aplicada al sector agroexportador. Ahora, el resto de los sectores, digamos, carecen. ¿Y qué pasa con eso? Te dejan una trampa, porque en la medida que vos querés hacer ese catch-up, querés que esos sectores empiecen a competir, es casi como un zoológico. Digamos, los animales que están adentro del zoológico se sienten contenidos y se sienten sanos. Pero si vos abrís el zoológico y lo decís, bueno, ahora tienen que competir con los animales que están en la sabana, claramente ese animal que estuvo tanto tiempo en el zoológico va a estar muy indefenso. Eso pasa con gran parte del sector industrial en Argentina. Entonces, hoy estamos en esta trampa de intento de décadas de desarrollo que no nos han llevado a ningún lado, en la cual yo no puedo levantar todas las restricciones o los mecanismos de protección porque automáticamente la competencia extranjera te pasa por arriba. Por el otro lado, necesitamos generar exportaciones de valor agregado para conseguir divisas y que nuestros ciclos de crecimiento no se detengan. Entonces, estamos en este cuello de botella que no, por un lado, no queremos depender solo del sector agroexportador, pero a la hora de intentar, digamos, que los otros sectores aporten y no sean estructuralmente deficitarios, como por ejemplo el sector automotriz, lo podamos hacer. Y yo creo que ahí, digamos, ya tenemos que dejar atrás la agenda de corto plazo, la agenda coyuntural. Ahí es donde está la agenda de crecimiento de Argentina. Digamos, el punto de partida de toda economía para crecer no es el gasto público, no es el consumo, es la inversión. Para que haya inversión tiene que haber ahorro. Eso implica menos consumo presente y por otro lado tiene que haber rentabilidad. Y para que haya rentabilidad tiene que haber competitividad y ahí automáticamente podemos hablar de las exportaciones. Digamos, Argentina va a tener que cambiar el chip de cómo piensa la economía, que la viene pensando de la misma manera hace más de 60, 70, 80 años, y esto es lo que le está impidiendo a la Argentina encauzar fases de crecimiento sostenido. Gracias por tu punto de vista, siempre muy necesario y muy valioso también para ayudarnos a pensar. Se nos termina el programa. Walter, gracias por tu compañía como cada martes y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Será, si Dios quiere y el COVID nos deja, hasta la semana que viene.